pasó con los padres de Jesús? Cristo, la historia que nadie quiere contar. Sabemos que Jesús marcó un antes y un después en la historia del mundo. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre sus padres, María y José? ¿Fueron simples figuras de acompañamiento? ¿O hay secretos detrás de su historia que han sido ignorados por siglos? Lo que vamos a revelar hoy no es parte de los sermones tradicionales. Quédate hasta el final porque descubrirás lo que realmente podría haber pasado con los padres de Jesús. ¿Y por qué muchos prefieren no hablar de ello? María, una figura más allá del dogma. Durante siglos, la figura de María ha sido representada bajo un halo de perfección, rodeada de atributos como pureza, obediencia y silencio. Esta construcción idealizada responde, en parte, a intereses teológicos que buscaban elevar su figura como símbolo de virtud inmaculada. Sin embargo, si dejamos de lado esta imagen moldeada por siglos de tradición religiosa y nos acercamos a fuentes históricas y textos no canónicos, emerge un retrato más complejo y profundamente humano. Según el contexto social y cultural de la época, María era probablemente una adolescente cuando fue prometida en matrimonio. La vida para una joven judía en la región de Galilea durante el dominio romano estaba marcada por estrictas normas sociales, pobreza estructural y tensiones políticas constantes. Asumir el papel de madre en medio de estas circunstancias, especialmente en un embarazo considerado escandaloso por no estar casada aún, requería una valentía extraordinaria. Los textos conocidos como apócrifos, particularmente el protoevangelio de Santiago, describen a una María sometida a juicio, observada con sospecha incluso por sus propios allegados. En esos relatos, ella no es una figura pasiva, sino una mujer que enfrenta la crítica social con determinación. Criar a Jesús no fue un acto sereno de resignación, sino un proceso lleno de incertidumbre, persecución y desafíos cotidianos. María no fue solo la Madre de Dios, sino una mujer enfrentando decisiones imposibles, forzada a proteger a su hijo en un entorno hostil. Además, su rol no terminó en el parto. Fue testigo directa del rechazo que Jesús provocó en los círculos de poder. Ser madre de un hombre cuya prédica cuestionaba las estructuras religiosas establecidas implicaba un constante estado de alerta, una maternidad vivida desde la resistencia. Por eso, pensar en María únicamente como símbolo de pureza es reducir la magnitud de su historia. Fue una figura resiliente, consciente de los peligros que enfrentaban y capaz de mantenerse firme pese a todo. José, padre o protector temporal, la presencia de José en los relatos sobre la infancia de Jesús ha sido tradicionalmente descrita como la de un hombre justo y obediente a la voluntad divina. No obstante, conforme avanza la narrativa, su figura se diluye hasta desaparecer por completo. Este silencio en los textos canónicos ha dado lugar a múltiples interpretaciones y teorías que buscan entender quién fue realmente José y cuál fue su papel en la vida de Jesús. Algunos escritos tempranos lo presentan como un hombre mayor, viudo, con hijos de un matrimonio anterior. De ser cierto, Jesús habría crecido en un entorno familiar ampliado, con medios hermanos y una figura paterna que no era del todo convencional. En esa dinámica, José actuaría más como un custodio que como un progenitor directo, lo que podría explicar parte del distanciamiento que se percibe en ciertos pasajes evangélicos. Su rol como padre adoptivo parece haber sido más funcional que afectivo en la narrativa oficial. Fue quien protegió a María durante el embarazo, quien acató el mandato de huir a Egipto y quien llevó al niño al templo, pero después no vuelve a ser mencionado. En una época donde el linaje y el rol del padre eran esenciales para la identidad del hijo, la desaparición repentina de José plantea serias interrogantes. ¿Acaso su salida de escena fue consecuencia de una muerte prematura, como se ha sostenido tradicionalmente, o fue borrado deliberadamente para centrar toda la atención en la conexión divina de Jesús con su Padre Celestial? El hecho de que la figura de José no tenga presencia en los momentos más críticos de la vida pública de Jesús alimenta la posibilidad de que su papel fue reinterpretado o reducido a propósito por los redactores posteriores. En ese sentido, José representa uno de los grandes vacíos de la historia cristiana primitiva. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos, aunque excluidos del canon oficial, ofrecen una mirada diferente, a menudo más cruda y realista,
sobre la vida de los padres de Jesús. Estas narraciones, consideradas heréticas por algunos sectores eclesiásticos, no por ello carecen de valor histórico o testimonial. De hecho, en muchos casos son las únicas fuentes que aportan detalles sobre los años desconocidos de la vida de Jesús y su entorno familiar. Uno de los más citados es el ya mencionado Protoevangelio de Santiago, donde se describe con mayor profundidad la historia de María, su infancia, su consagración al templo y su encuentro con José. En este texto, José no es presentado como un joven enamorado, sino como un anciano reticente que es asignado a cuidar a María por designio divino. Se muestra perplejo y hasta molesto cuando descubre que ella está embarazada, dudando inicialmente de su inocencia. Esta reacción de desconfianza y miedo revela un entorno donde la moral sexual era extremadamente vigilada, y donde una joven embarazada fuera del matrimonio podía ser condenada a la lapidación. El relato también insinúa la presión social a la que estaban sometidos ambos, y cómo la aceptación del embarazo por parte de José fue una decisión difícil, que implicaba poner en riesgo su reputación e incluso su vida. Otros textos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Infancia según Mateo, ofrecen relatos adicionales sobre la infancia de Jesús que implican a sus padres en episodios sobrenaturales y milagrosos, aunque con versiones menos idealizadas. A través de estas fuentes, se vislumbra un José preocupado, a veces desconcertado, y una María más activa y desafiante que en los evangelios canónicos. Estas versiones, aunque marginadas, invitan a reconsiderar la historia oficial. Muestran a una familia que vive bajo tensión constante, lidiando con un destino del que no parecen tener control, y en donde la fe vive con el miedo y la duda. La huida a Egipto. ¿Exilio forzado o estrategia de supervivencia? El episodio de la huida a Egipto es uno de los más cargados de simbolismo dentro del relato bíblico. Según el Evangelio de Mateo, José recibe en sueños la advertencia de escapar con su familia para evitar la matanza de los recién nacidos ordenada por Herodes. Este viaje, sin embargo, no solo representa una señal de obediencia divina, sino también un acto desesperado de preservación. Migrar a otro país en la antigüedad implicaba enormes desafíos. Dejar atrás el sustento, enfrentarse a lo desconocido y adaptarse a costumbres foráneas. Para una familia humilde como la de Jesús, esta travesía no pudo haber sido fácil. Es probable que vivieran como refugiados, sujetos a la caridad de otros o realizando trabajos ocasionales para sobrevivir. El tiempo pasado en Egipto rara vez es explorado, pero su relevancia podría ser profunda. Esa experiencia temprana de exilio quizás dejó en Jesús una impresión duradera sobre el dolor de los desplazados, la injusticia del poder tiránico y la necesidad de luchar por los oprimidos. También María y José, al vivir esa condición de marginalidad, desarrollaron estrategias para proteger a su hijo y asegurar su regreso seguro. ¿Qué fue de José? El gran silencio. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Jesús es la ausencia total de José durante su vida adulta. El último evento donde se lo menciona es en el Templo de Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. A partir de ese momento, su figura desaparece por completo. No está en las bodas de Caná, no aparece entre los discípulos, ni se menciona en la crucifixión ni en la resurrección. La versión más aceptada es que habría muerto antes del inicio del ministerio público de Jesús. Sin embargo, esta explicación no está respaldada por ningún texto explícito. Otros plantean que su exclusión responde a una necesidad de reforzar la figura de Dios como Padre único de Jesús, lo que requería minimizar cualquier otro vínculo paternal. Existen también hipótesis más audaces. Algunos investigadores sugieren que José pudo haber sido perseguido por razones políticas o incluso que se distanció voluntariamente al ver el peligro que representaba la prédica de Jesús. Su silencio, en todo caso, es uno de los grandes misterios del Nuevo Testamento. No se le dedica culto hasta muchos siglos después, y cuando se lo hace, es como un modelo de obediencia silenciosa. Esta idealización podría haber servido para evitar ahondar en aspectos más incómodos de su vida real, como conflictos familiares, tensiones con las autoridades o diferencias ideológicas con Jesús. Encubrimiento histórico.
lo que la Iglesia evitó discutir. La representación de la familia de Jesús fue cuidadosamente adaptada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Se creó una imagen idealizada y funcional para reforzar ciertos valores: obediencia, pureza, silencio. Esta visión sirvió a fines doctrinales y sociales, pero dejó fuera muchos matices de humanidad, dolor y conflicto. Los elementos más controversiales o incómodos fueron silenciados o reinterpretados. Las dudas de José, la fuerza desafiante de María, las dificultades del exilio e incluso las tensiones dentro del entorno familiar de Jesús quedaron relegadas a los márgenes de la historia oficial. Sin embargo, es precisamente en esos aspectos humanos donde se encuentra la verdadera profundidad de esta historia. La familia de Jesús no fue perfecta, pero sí extraordinaria en su capacidad de resistir, proteger y acompañar en medio de la adversidad. Comprender esa dimensión puede acercarnos más a ellos que cualquier dogma. La grandeza de María y José no radica en su idealización, sino en su capacidad de actuar con coraje en una realidad profundamente difícil. María y José no fueron personajes decorativos. Fueron dos figuras claves, en un contexto lleno de peligro, decisiones difíciles y silencio impuesto. ¿Te has preguntado alguna vez qué más se ha ocultado en la historia sagrada? ¿Qué pasaría si conociéramos la versión completa? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la historia de los padres de Jesús ha sido distorsionada a propósito? Si te gustó este viaje al pasado, no olvides seguir explorando con nosotros. Nos vemos en la próxima.